Hello guys, welcome to video de Daliti y hoy estamos aquí en mi setup. Os voy a enseñar todo lo que viene a ser mi setup, mis ratones, cascos, plays, consolas, lo que viene a ser consolas, un poco de todo para que veáis todo lo que utilizo para grabar, lo que tengo para utilizar, que puedo traer cositas nuevas al canal y para que veáis un poco y disfrutéis. Disfrutad del vídeo. Esto es una pantalla de Samsung de 49 pulgadas ultra wide, para que veáis qué guapo. Aquí, como podéis ver, la pantalla es curva y el teclado es óptico de la marca Roccat. Como podéis ver, esto es una tarjeta de sonido externa que sirve para amplificar el volumen y mejorar la calidad enchufando unos X cascos que ahora mostraremos. Pues como podéis ver, el amplificador de volumen ayuda a estos cascos, que son unos cascos de estudio Beyerdynamic, que son de 600 ohmios. ¿Y qué pasa? Pues necesita un amplificador de volumen y bueno, una tarjeta externa de volumen para mejorar la calidad y para que se escuche más alto, si no se escucharía muy flojo. Esto es un Bangui de la marca Zowie, que lo que sirve para que los cables no se enreden de ratón y eso. Bueno chicos, como podéis ver, este es el programa que uso, Wondershare Filmora, para editar los vídeos. Aquí es donde me tiro yo aquí una horita para editar el vídeo y todo, para prepararlo para vosotros. Aquí podéis ver un trozo de una partida que tengo ahí guardada. Pues yo aquí voy pegando unos cortecitos y todo a lo que no es menos a lo que es menos importante, y a las mejores jugadas y eso pues las pongo. Bueno chicos, os quería enseñar uno de los varios mandos que tengo, y este sobre todo porque es más especial. Este es el mando del 20º aniversario de Xbox y quería enseñaroslo para que veáis qué bonito es. Su estética transparente con todo lo que tiene el mando dentro. No sé si se llega a apreciar del todo, pero es un mando bastante muy bonito estéticamente. Es un mando de Xbox normal, pero muy bonito estéticamente. Por detrás me parecía uno normal, pero con los colores de la Xbox, el símbolo de la Xbox también con los colores, lo típico de verde y negro, y transparente para que se vea todo muy mecanizado, cómo se mueven las cosas y todo. Pues, como podéis ver, estas son las varias consolas que tenemos. Tenemos una Xbox también guardada, pero bueno, aquí podéis ver la Play 3, ya tiene sus añitos, bueno, pero es una consola bastante buena, sinceramente.
Tiene algunos juegos antiguos, pero están guapos jugar algunos juegos así guapos antiguos y todo, y me gusta bastante su estética. La Play 4, como muchos conoceréis, la Pro, que como podéis ver su estética cambia totalmente con el diseño de la Play 3, pero es algo bastante guapo. Y la Play 5, la nueva que tenemos aquí, que el diseño blanco, el de toda la vida, ya es la 5, que es muy bonita sinceramente. Su forma peculiar, bastante grande comparado también a las otras. Aquí podemos ver la Xbox Series X, que la última que sacaron. También diseño diferente a sus otras consolas, que con sus agujeritos arriba de ventilación y más como una caja. Y aquí, como podemos ver, también la última consola que tenemos es la Play 2, que estos dos aparatitos sirven para los mandos de Play 4, Play 3, Play 5 y eso, poder conectarlos por Bluetooth a la Play 2 y poder jugar sin cable, porque si no es incómodo. Entonces, con estos aparatitos, enchufándolos y encendiéndolos, los conectamos a los mandos nuevos y podemos jugar tranquilamente con sus juegos respectivos y eso de la Play 2. Y aquí tenéis el diseño bastante guapo, el antiguo. Y pues estas son las consolas que tenemos aquí. Bueno, chicos, aquí os quería enseñar algo especial que tengo. Parece que es algo normal, pero no lo es. Como podéis ver, está en una cajita especial, para aquí es donde se mete el cable para cargar. Y al abrirlo tenemos un mando. El diseño, como podéis ver, está bastante chulo. Parece un mando normal, pero mirad todo lo que tiene dentro de la caja. Tiene recambios de todo y todo eso. Y bueno, os voy a explicar. El mando, como podéis ver, aquí en vez de tener flechitas tiene esto para que sea más fácil la movilidad. Por si alguien no quiere usar los joysticks, pueden usar esto. Parece uno normal, lo que pasa que tiene, como podéis haber visto en la caja, unos gatillos que se enganchan aquí magnéticamente para jugar más en modo competitivo. ¿Qué quiero decir? Que configuráis los gatillos como un botón, normal, y en vez de estar apretando el botón, le dais los gatillos. Por ejemplo, si yo pongo el gatillo de aquí, lo engancho y le doy que sea el botón A, y en vez de saltar con el A, pues salto con el gatillo, y así me puede ser más fácil en vez de estar pulsando los botones y estar menos preocupado con los botones. Voy a hacer alguna prueba de algún gatillo. Estos son los grandes, los de abajo, ¿no? O los de arriba era. Estos. Como podéis ver, por ejemplo, aquí he puesto un gatillo. Hay más pequeños y más grandes. Los más pequeños son los de abajo y los más grandes son los de arriba. Hay dos en este lado también. Pero no los voy a poner todos. ¿Y qué veis aquí? Pues esto sirve para poner más dureza en lo que vienen a ser los gatillos estos. Que si quieres más dureza, pues lo bajas y solo tienes que pulsar un poco. Si quieres menos dureza, pues lo subes. Si quieres algo término medio, solo tienes que darle un poco. Y así con los dos gatillos. ¿Quieres más dureza? Pues le das y solo puedes pulsar así, solo te deja así. ¿Que quieres menos? Pues así. Y ya en el término medio igual. Sí, espero que os haya gustado el vídeo de mi setup. Alguna duda o lo que sea que tengáis, me lo decís en los comentarios, os responderé todas las dudas posibles. Y bueno, tío, espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis darle un likeazo, suscribiros a la campanita y adiós. I hope you like the video, don't forget to like the video, subscribe, share, bell, and bye. Peace.